De noviembre pelea Rafael el Divino Espinosa en San Luis Potosí y defenderá su campeonato mundial WBO pluma. Y el Divino Espinosa, déjenme decirles que le pusieron a todo un pichacas. Este boxeador ucraniano de origen coreano es un pinche chaparro cabrón, un boxeadorazo. Ya me puse a analizar sus peleas más importantes y Arnold Kegay es el rival más duro que le han puesto al Divino, más duro que Robeisy Ramírez. Robeisy Ramírez era mucha técnica, pero este Arnold Kegay, este ucraniano, es puro poder destructivo. Es un boxeadorazo y peleará contra el Divino Espinosa por el campeonato mundial peso pluma de la WBO en la Arena Coliseo en San Luis Potosí el 15 de noviembre del 2025. Estamos a solamente unas semanas de este tirazo. No nos lo podemos perder por ningún motivo. En algunos canales he estado viendo que menosprecian mucho a Kegay, pero no hagan caso. Kegay es el rival más duro que le han puesto al Divino Espinosa, todo un pichacas. Kegay, el pichacas, tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 14 knockouts, 2 derrotas por decisión y un empate. Tiene 33 años, nació en Ucrania de padres coreanos, con una efectividad noqueadora de más del 60%. Mide 1.65 metros y tiene un alcance de 168 centímetros. Acaba de firmar con Top Rank y viene de una victoria en Alemania ante Liborio Solís. Ya ha enfrentado a mexicanos, le ganó a Eduardo Báez en el 2022, le ganó también a otro mexicano, Rubén Tostado. Su carrera profesional la hizo en Rusia en el 2018, debutó en los Estados Unidos ganándole a Adam López por decisión. Ha peleado en Ucrania, en Dubái, en Alemania, en España. Es un boxeador que tiene mucho recorrido, tiene mucha experiencia internacional y se nota que ya le están subiendo el nivel de dificultad al Divino. Me imagino que esto es así para prepararlo para una futura pelea contra Naoya Inoue. Como dato interesante y muy útil, Arnold Kegay peleó en el 2020 contra Stephen Fulton y ojalá que el Divino ya haya visto esa pelea contra Fulton, porque Fulton dio la clave de cómo vencerlo. El amo de la defensa, Stephen Fulton, le quitó lo invicto en una pelea durísima que se fue a la distancia en el Barclays Center en los Estados Unidos en el 2020. Se jugaban en aquel tiempo el Intercontinental Super Gallo WBO. Fulton mantuvo a raya al ucraniano con doble jab y con una defensa que parecía un acorazado. Al final ganó Stephen Fulton por decisión unánime muy merecida, y de Fulton aprendimos que para ganarle a esta máquina de matar hay que mantenerlo a raya con el jab y tener muy buen juego de piernas. Me preocupa que el Divino tiene un boxeo muy estático y que no tiene ni buena cintura ni cabeceo, pero sí puede aprovechar perfectamente su altura y su alcance para mantener a este peligrosísimo pichacas a raya y ganarle por puntos. No creo que lo noquee. Este boxeador tiene la cabeza muy dura, es un tanque, defiende bien también el hígado, las costillas. Tampoco le conviene al Divino llevar la pelea a la corta distancia, porque es aquí en la corta distancia donde Kegay es peligrosísimo. Al Divino, según su estilo de pelea y según lo que he observado, le conviene usar su alcance para boxearlo y mantenerlo lejos de él. Otro dato interesante es que Joet González en este año, en marzo, peleó contra Kegay en los Estados Unidos y fue una pelea a muerte. Se fue a la distancia también y los jueces le dieron la pelea a Joet González. Le dieron la decisión dividida en una pelea muy cerrada y para muchos esa pelea la ganó Kegay. Dejó a Joet González muy lastimado, sangrado, cortado, hinchado de la cara. Joet González le hizo una pelea en la corta distancia y salió muy lastimado. Ahora el Divino Espinosa lo estará enfrentando este 15 de noviembre al ucraniano, y a mi gusto el ucraniano es más peligroso que Robeisy, más peligroso por supuesto que Eduard Vázquez y que el Chirino Sánchez. Divino Espinosa tiene que estar muy bien concentrado porque esta vez le han puesto a un toro, le han puesto a un peleador de élite y le va a pelear cada round a muerte. Ya lo hemos visto con Fulton y recientemente lo vimos con Joet González. Joet González perdió con el Venado López, si se acuerdan, y acaba de perder con Brandon Figueroa. Esa división de los Pluma está llena de puro monstruo. Está también el Nick Ball, está el Pantera Neri, Stephen Fulton por supuesto, Angelo Leo, Brandon Figueroa, el argentino Mirko Cuello, Brandon el Perro Mosqueda. Peleadores muy duros y yo creo que el Divino sí le va a ganar a Kegay. Creo que el Divino tiene más calidad que Kegay, debe de aprovechar su físico y su tremendo alcance. Ahí está su punto fuerte. Debe de estar bien concentrado y no dejar que se le acerque este pichacas, y si se le acerca recibirlo con uppers, así como lo hizo Stephen Fulton, quien dio la clave para derrotarlo. Ojalá que el Divino analice y estudie a conciencia la pelea de Fulton contra Kegay, porque es clave. Kegay sigue teniendo las mismas deficiencias. Contra Liborio Solís en
en su última pelea. Liborio le hizo una pelea muy inteligente y casi se la gana. Arnold Kegay es un peleadorazo, Divino es un gran peleador, dos peleadores de élite van a colisionar en San Luis Potosí en unas semanas y no nos podemos perder esta super cartelera por nada del mundo. Buenísima la cartelera y mi pronóstico es que el Divino Espinosa gana por cualquier decisión en una pelea muy cerrada, muy difícil y quizá muy controvertida, una pelea muy dura. Pero mi taco de frijoles va con el Divino Espinosa, por supuesto, porque tiene toda la calidad para ganarle a Kegay. No será fácil, repito, no es un bulto. Y la segunda pelea que más me llama la atención de esta cartelera es la de Lindolfo Delgado contra Goiás Valenzuela. Va a ser una gran pelea, me entusiasma mucho porque es un tiro que ya quería ver desde hace mucho tiempo. Goiás Valenzuela viene de ser noqueado por el gran Subriel Matías en Puerto Rico, se recuperó en su última pelea en mayo donde le ganó a Manuel Medina Barrera y ahora enfrentará a Lindolfo Delgado en los superligeros. Goiás Valenzuela tiene 31 años, es de Guadalajara, Jalisco, con un récord profesional de 31 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 2 por nocaut y tiene un empate. Lindolfo Delgado es el gran favorito, se están tardando mucho con Lindolfo Delgado, ya desde hace tiempo merece una pelea por el campeonato mundial, hombre. Lástima que aún no le den una pelea por el título, se la ha ganado ya desde hace mucho tiempo, pero ni modo, me conformo por el momento con ver este tirazo. Lindolfo tiene 30 años, ya no es un prospecto por la edad, tiene un récord profesional perfecto de 23 peleas ganadas, 16 knockouts, muy técnico y agresivo. Lindolfo Delgado sería un gran campeón del mundo, pero ya está llegando a la edad de cachirul, ya tiene 30 años y se está caducando. Es de Linares, Nuevo León. Mi pronóstico es que Lindolfo Delgado le va a ganar a Goiás por decisión mayoritaria en una pelea muy dura. Los primeros rounds de la pelea van a ser muy duros, pero los últimos rounds creo que Lindolfo lo va a boxear, se va a imponer y se va a llevar la victoria. Y después de esta, si le gana, ojalá que lo podamos ver pelear por fin por el campeonato mundial. Yo quiero ver a Lindolfo Delgado contra Subriel Matías, eso estaría cardíaco, ¿no lo creen? Y antes de continuar con este video, si te gusta nuestro contenido, si acabas de descubrir Richie Vlog o ya tienes tiempo y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento para que tengas 7 años de buena suerte. Suscribirse es gratis y va a mejorar tus reflejos, está comprobado, me cae. Emiliano el General Vargas también va a pelear en esta cartelera, pelea contra Jonathan Montrell. El hijo del feroz Vargas creo que se va a rifar con otro knockout. Montrell no es un boxeador de élite, es un boxeador medianón y pienso igual que muchos fans de Emiliano Vargas en que ya le deben de poner rivales más duros. Mi pronóstico es que el general noquea a Montrell antes del round 5, será rápido y sin dolor. Emiliano Vargas está invicto, tiene un récord profesional de 15 victorias, 13 knockouts, tiene 21 años. Montrell tiene 35 años con un récord profesional de 19 peleas ganadas, 13 knockouts, 3 derrotas, 1 por knockout. Gana el general Vargas por knockout, ese es mi pronóstico. También pelea Richard Torres, el medallista de plata de Tokio, pelea en la misma cartelera, ganó medalla de plata en Tokio, peleó por los Estados Unidos, es un peso completo que promete mucho, pero que tampoco, fíjense que le han puesto a pelear contra rivales de élite. Le han puesto a pelear con puros rivales muy medianos. Tiene un récord profesional de 13 victorias, 11 knockouts y le ponen a otro rival muy mediano de la República Checa, Tomás Salek, de 27 años, con un récord profesional de 23 peleas ganadas, 14 knockouts, 7 derrotas, 4 knockouts y mi pronóstico es que Richard Torres noquea a Salek antes del 10. Trabajo fácil para Richard Torres y para el general Vargas, no así para Lindolfo Delgado ni para el Divino Espinosa. La pelea de Lindolfo contra Goiás y la pelea del Divino Espinosa contra el ucraniano son a mi gusto las mejores peleas de la cartelera y solamente por esas vale la pena verlo. Va a estar muy buena y espero que no haya batacazos y que los mexicanos ganen y regresen con bien a sus casas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina el respetable público de la cartelera? ¿Les gusta? ¿Quiénes son sus favoritos y cuáles son sus pronósticos? Escríbanos con confianza en la cajita de comentarios, ya saben que a todos los leemos y gracias a los suscriptores que ven nuestros videos completos, que comparten y nos comentan. Este video está dedicado a ustedes. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie por apoyarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en la pantalla final les voy a dejar esta playlist que está buenísima. Platicamos de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y cada video es una joya. Una playlist dedicada a todos nuestros suscriptores, hecha con mucho cariño, para que la disfruten y se la sigan pasando bien aquí en Richie Vlog. Te invitamos a que le des click a este video que te está apareciendo ahora mismo y que sigas disfrutando de nuestro contenido. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos
nata.